Hola, buenas tardes. Estoy probando el sonido. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan? Gracias. Sí, sí se escucha. Andrés, ¿me escucha? Hola. Hoy. Buenas noches. Ok, excelente. Vamos a ver, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Andrés, ¿se ve bien? Ok, ¿qué se ve ahí? ¿WhatsApp o está abierta ya la presentación? La presentación, sí. Ok, excelente. Bueno, Laura, usted manda. Entonces me dijo que ya hizo la presentación. Ok, si gusta, empezamos entonces. Sí, bueno, usted comienza. Buenas noches. Okay. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Buenas noches, Andrés. Andrés nos acompaña desde Brasil, por eso ya son las 9 de la noche. Más bien, muchas gracias a Andrés por el esfuerzo y por la participación. Mi nombre es Laura Montero. Yo trabajo en el programa de educación continua. Vengo a hablarles de 3 puntos súper rápido para no quitarle tiempo a Andrés de la presentación. Lo primero es darles la bienvenida a todos, agradecerles el tiempo, el espacio por estar aquí con nosotros y espero que el webinar sea un éxito y sea de provecho para todos ustedes. El segundo punto es comentarles del programa de educación continua. Este programa pertenece a la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. En el programa se brindan cursos de capacitación y actualización, tanto a estudiantes, profesionales ya graduados, a empresas, a público en general también. Todos los cursos son certificados por la Universidad de Costa Rica y ahora estamos haciendo este tipo de actividades que son los webinars, todos son gratis, gracias a los profesores como Andrés que nos brindan su tiempo y su experiencia. Y los cursos, dependiendo del tema, ¿verdad? Tienen diferentes requisitos, diferentes tipos de inversión, etcétera. Tal vez, Andrés, si pasamos a la siguiente. Ajá. Contarles, bueno, esos son unos de los temas que tenemos programados para este año. En este momento tenemos el de calidad de la energía eléctrica y el de modelación de sistemas fotovoltaicos integrados con baterías. El de calidad lo vamos a ver en agosto, ya lo tenemos ahorita la matrícula abierta. Y el otro es en el mes de septiembre. Pronto vamos a publicar los requisitos, el programa, etcétera, por si tienen
interés en participar. Ahorita por medio del chat les voy a pasar los contactos del programa, el Facebook, el Instagram, la página, el WhatsApp, todos los medios que tienen para cualquier pregunta, cualquier consulta que tengan de las actividades. Y lo que tenemos para el segundo semestre, tenemos cursos de sistemas de potencia, tenemos para emprendedores, tenemos de redes eléctricas, todos son cursos virtuales. Y como les decía, certificados por la universidad. Tal vez la otra, Andrés. No, la suya. Eso, gracias. Y ya por último, como les decía, Andrés es quien nos va a dar hoy la charla. Andrés, como les decía, Andrés está en Brasil, ya son las 9 de la noche, ¿verdad, Andrés? Correcto, sí. Sí, muchas gracias, más bien ya es tardillo, pero gracias por acompañarnos. Andrés es ingeniero en sistemas de potencia, es profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Todos los profesores que dan cursos o webinars son de la escuela. Es investigador en dos de la universidad y además ahorita es estudiante de doctorado. Pero quién mejor que él para contarles su experiencia en tanto en empresas privadas como en instituciones públicas que el mismo Andrés, ¿verdad? Gracias a todos y estamos para servirles cualquier consulta que tengan. Adelante, Andrés. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Primero que nada, disculparme por adelantado si se me sale alguna palabrilla en portugués. Es la fuerza de la costumbre, inclusive con mi esposa solo hablo en portugués y bueno, cuando llamo a la familia es en español. Pero vamos para el frente entonces. Ok, bueno, ahí Laura comentó que yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y ahorita estoy haciendo un doctorado en la Unicamp. Esta es la Universidad Estatal de Campinas, en Sao Paulo, en Brasil. En esta universidad estoy dedicado al tema de resonancias en parques eólicos, todo lo que es calidad relacionado a energías renovables. Estos son los temas que más me interesan. También trabajo un poquito con almacenamiento de energía, control de sistemas de potencia, inercia sintética, optimización. Estos son temas que me interesan. Bueno, para quebrar un poquito el hielo, también me gusta el CrossFit, el MMA, el churrasco brasileño, que es de las mejores cosas que hay por aquí, y hacer pan. Bueno, esto es un desafío que todavía está en desarrollo. Y he trabajado como técnico en sistemas de automatización industrial y como ingeniero de facilidades en Boston Scientific. Y bueno, he hecho algunos proyectos de diseño eléctrico y análisis de calidad de energía. Y en consultorías que he participado a nivel personal y a través de la escuela, trabajé con algunos proyectos de eficiencia de energía, medidas de eficiencia de planeamiento a nivel país para eficiencia energética, un catálogo también de la normalización de montajes de construcción de redes de distribución. Esto fue con la ARECEP hace unos 3, 4 años tal vez. Y también en esta cuestión de impactos de la generación distribuida en inserción masiva, particularmente fotovoltaica, con las redes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y también hice mi licenciatura con la red de Copesantos. Y bueno, he trabajado también con publicaciones de la IEEE y de la IET. Y ahorita soy el presidente del capítulo estudiantil de sistemas de potencia de la Unicamp. Bueno, ahora entrando al seminario, como motivación, hace unos días estaba pensando que el término de energías renovables es bastante popular. Y bueno, ¿qué se oye, verdad? Por lo menos en las noticias se escucha que es bueno para el medio ambiente, que también tenemos una fuente que es primaria, gratuita e infinita. Hay algunas que lo son, otras no lo son, de hecho. Por ejemplo, el sol, el viento son recursos que desde la perspectiva humana se puede decir que son infinitos. Pero el agua, por ejemplo, es utilizada para varias finalidades. Riego, inclusive no se puede interrumpir indefinidamente el caudal de los ríos para hacer represas de manera irresponsable, porque esto puede afectar desde la geografía del lugar hasta las actividades económicas de una población. También se tiene la ventaja de que crean trabajos
¿verdad? En un nuevo sector de la economía. Aquí tenemos, por ejemplo, empleos de alta tecnología para el desarrollo de los nuevos generadores, de los sistemas de potencia necesarios para insertar estos generadores nuevos en la red. También desarrollo a nivel económico de una población, ¿verdad? Tenemos también que otra característica es que diversifican la matriz energética. Y esto es importante porque no podemos depender únicamente de un tipo de fuente, porque si, por ejemplo, solo dependemos de la hidroeléctrica y en algún momento hay una faltante de agua, una sequía prolongada, podemos estar en riesgo de operación. Y también tenemos que las tecnologías están madurando y cada vez están más baratas. Y este punto es importante y es algo que vamos a tocar a lo largo del seminario, hablar sobre costos. Y bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? Si tiene tantas ventajas, ¿verdad? Si la tecnología está lista, bueno, sí, ella ya existe, pero nosotros no tenemos una libertad total de instalación y vamos a ver por qué. Tenemos factores ecológicos que tenemos que tomar en cuenta, tenemos impactos técnicos, que este es otro de los puntos que vamos a hablar en el seminario. Bueno, hay decisiones políticas de por medio y claro que tenemos el factor dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, el objetivo general de este seminario va a ser expandir nuestro repertorio de debate con informaciones poco conversadas, por lo menos a nivel popular, sobre energías renovables y desde la perspectiva de un ingeniero, ¿verdad? En sistemas de potencia. Entonces, para que lleguemos a conversar, por ejemplo, un domingo cuando estamos tomando café, o en una reunión familiar, o bueno, en alguna reunión en general, y se escucha que salga a colación el tema de energías renovables, entonces ya todos vamos a tener un poquito de criterio más técnico y por lo menos saber un par de estadísticas a nivel general sobre esto. Y la distribución de contenido va a ser en 4 segmentos. Vamos primero a hablar en la introducción sobre qué es un generador y los tipos de fuentes, los orígenes de la energía renovable y las ventajas y desventajas. Y aquí lo pongo entre paréntesis como desafíos. En particular, me gusta más ese término que desventajas. Después tenemos también que en el segundo segmento vamos a hablar sobre energías renovables y la matriz energética de un país. Y ahí entramos con la cuestión de estadísticas, potencial energético de desarrollo y también la viabilidad económica. Este es el primer punto fuerte en el que por qué se llega a desarrollar un proyecto o no. Las grandes decisiones envuelven variables económicas, inevitablemente. No únicamente a nivel técnico o a nivel ecológico, sino que también tenemos la parte económica. Planeamiento sería la tercera parte y operación del sistema ya con las energías renovables, equilibrio, intermitencia, optimización, riesgo, cómo estimar ese riesgo. Y bueno, en la cuarta parte vamos a entrar en la parte más en temas técnicos que serían frecuencia, inercia, almacenamiento de energía, calidad de energía y algunas otras ventajas que también traen estos nuevos generadores de las renovables no tradicionales. Okay. Vamos para la primera parte, que sería la introducción. Entonces, antes que nada, primero vamos a definir qué es un generador. Y con esto va a ser más fácil explicar el concepto de fuentes. Aquí esta primera parte voy a intentar pasar un poquito más rápido, pero es necesaria, a pesar de que sea muy básica para los que son de la área de ingeniería eléctrica, para poder todos nosotros conversar en el mismo idioma. Ok, entonces, bueno, primero explicar qué es un generador y es básicamente una máquina que adecua la energía disponible en la fuente para ser utilizada en algún proceso. Entonces, durante este proceso de transferencia o de transformación, la energía puede cambiar su tipo, por ejemplo, de cinética a eléctrica. El movimiento del agua es utilizado para impulsar una turbina y se transforma en energía eléctrica a través del generador y se transmite por la red de transmisión, va a llegar al cliente, etc. ¿Ok? Ok. Si queremos ser bien técnicos, entonces los generadores como tal no generan energía, porque, bueno, desde siempre se sabe que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces ellos son como adecuadores, máquinas que adecuan la energía de la fuente a nuestras necesidades en el punto
bueno, y las llegamos a utilizar en este punto del uso, ¿verdad? Ok, entonces tipos de fuentes. Tenemos, una vez que ya entendimos la función de los generadores, podemos hablar de las renovables y también de las no renovables. Y aquí estamos hablando de la energía en su estado primario, como la encontramos por lo menos en la naturaleza. Estas fuentes de energía las podemos clasificar, como lo dije previamente, en renovables, y ahí tenemos las eólica, hidrocinética, que sería movimiento del agua, solar, biomásica, geotérmica, y también tenemos las no renovables, que serían básicamente las de combustión fósil. También tenemos combustión de componentes como madera y así, pero estas no las vamos a contabilizar dentro de fósiles, sino que van a estar dentro de biomasa, ¿ok? Y bueno, combustibles fósiles sería carbón, gas natural y petróleo. Y la nuclear le puse una estrellita ahí, pues porque ha ganado una connotación de ser altamente peligrosa a través de los últimos desastres que han acontecido, ¿verdad? Por ejemplo, Fukushima, y también tenemos Chernobyl, y quien no ha visto la serie, la recomiendo bastante porque a nivel técnico es bastante precisa y bueno, es una historia bien contada, entonces vale la pena verlo. Pero no vamos a entrar mucho en detalle con la nuclear porque, bueno, por lo menos a nivel de Costa Rica no trabajamos con esta fuente. Y ha venido perdiendo fuerza a nivel mundial. Ok, entonces vamos a pasar ahora a hablar de los orígenes. Y bueno, las energías renovables como tal, inclusive son más viejas que las no renovables. Anteceden el uso de los fósiles. Por ejemplo, para cocinar, la calefacción, iluminación de los seres humanos de la prehistoria se quemaba biomasa, se quemaba madera, bueno, inclusive se llegó a utilizar más adelante el movimiento del agua y del viento para impulsar molinos, para mover barcos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta por qué el factor económico. ¿Por qué es que si las energías renovables son más viejas que por ejemplo, las fuentes fósiles, por qué es que las fósiles fueron desarrolladas más fuertemente primero? Y el factor económico es fundamental, ¿verdad? Además de otra serie de ventajas que tenían en su momento. Por ejemplo, la solar, como tecnología existe desde 1876, pero su costo en esas fechas aproximadamente era 10 veces, perdón, su contraparte fósil. ¿Okay? Otro punto interesante en el cual las fósiles vencieron a su contraparte renovable fue en la densidad de energía y la facilidad de instalación. Por ejemplo, se podía poner una caldera a carbón o un generador a diésel en cualquier lugar. Y la iluminación pública, por ejemplo, también era utilizada con lámparas de aceite y estas podían durar varias horas. Esto antes de que llegara a existir el sistema de distribución eléctrica. ¿Okay? Ahora, un factor importante es que el precio del combustible está aumentando y el recurso se espera que cada vez sea más escaso. Hace poco vi un estudio que indicaba, ese estudio del año 1900, que dentro de poco se iban a quedar sin fuentes fósiles, ¿verdad? Y aún se sigue extrayendo, pero eventualmente se van a llegar a agotar, ¿verdad? Además de esto, tenemos que la madurez tecnológica de los generadores renovables ha venido disminuyendo el precio de este tipo de energías, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros tenemos que el precio de las fósiles se espera que suba, de las renovables que bajen, además porque estas tienen incentivos gubernamentales a través de acuerdos internacionales que se han llegado a establecer para mitigar la cuestión del cambio climático, ¿verdad? Y estas curvas se van a llegar a encontrar en algún punto, los costos, y ahí es cuando nosotros vamos a llegar a ver que las energías renovables son costo competitivas con las no renovables. Y ya alcanzamos este punto, por lo menos en varios países, con la eólica, principalmente terrestre, y en algunos también con la solar, y no en todos. Depende mucho también de las localizaciones de los proyectos, de los factores de planta. Estas son unas cosas que vamos a discutir en el seminario. ¿Okay? Entonces tenemos costos que tomar en cuenta, que sería construcción, operación y generación. Bien. Otro detalle interesante que tenemos que comentar es sobre las escalas de los generadores. ¿Okay?
Las renovables están presentes en todos los tamaños. Como vimos en estas figuritas aquí, que de un panel solar a nivel de tejados, de casas. También tenemos una pequeña central hidroeléctrica, torres eólicas pequeñitas, más para alimentar por ejemplo, una casita o algo así. Estas torres eólicas son bien pequeñitas, ¿ves? Y también tenemos la mareomotriz, por ejemplo. La puse aquí porque es interesante la iniciativa. Aún está en desarrollo, ¿verdad? Y este es uno de los tipos de generadores de mareomotriz, porque existen bastantes. ¿Sí? Según la escala o potencia de la placa del generador, esto se conecta al sistema de transmisión o a la distribución primaria o a la secundaria. Entonces, cada tamaño de generador y tipo tiene sus particularidades técnicas, ventajas y desventajas. A grande escala son más comunes los proyectos hidroeléctricos clásicos y más antiguos, bueno, y ahora los eólicos también. A nivel de terrestres, que son conocidos como onshore, y los marítimos, que son conocidos como offshore. Y a menor escala se puede destacar las pequeñas centrales y principalmente los tejados solares, ¿verdad? No siempre son fotovoltaicos, que serían los que generan electricidad, sino que también tenemos los termosolares, que son para calentar agua y utilizar dentro de la casa. ¿Okay? Y bueno, como ventajas y desventajas que tenemos por aquí, hice una lista para comparar las energías renovables con las no renovables. Y, ok. Como la primera ventaja, tenemos que no producen gases de efecto invernadero. Pero bueno, lo puse como una estrellita también, porque me encontré un estudio que dice que 1.3% de las emisiones humanas totales son producidas por los embalses de agua que utilizamos para generación eléctrica. 1.3%, pero es solo para ser detallistas, ¿verdad? ¿Por qué es que estos embalses producen gases de efecto invernadero? Bueno, ellos producen metano, CO2, y esto sería por la descomposición de la materia orgánica que ocurre en estos embalses. Okay. También teníamos, como comentamos al principio, que el recurso es considerado primario y gratuito. El sol y el viento son gratis, pero tenemos que tomar en cuenta el recurso a nivel de usos múltiples, y el agua cae en esta categoría. Entonces tenemos incentivos del gobierno también, generalmente son económicos, para intentar impulsar el desarrollo de estas energías. Por ejemplo, en Alemania se absorbieron durante bastante tiempo los costos de energías, de tecnología solar fotovoltaica, para impulsar el mercado y el desarrollo de la tecnología. ¿Okay? Estos incentivos llegan a vencer en algún momento, una vez que se alcanza una saturación. Entonces, por ejemplo, en este mismo caso de Alemania, ahora lo que se está impulsando son baterías a nivel residencial para desarrollar también esta tecnología, porque también hay un exceso de fotovoltaico instalado, y esto conlleva a una serie de efectos a nivel técnico. También una de las ventajas es que tienen menor costo de manutención. A esto también le puse una estrellita, porque es por lo general, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un panel solar lo que necesita es que lo lavemos únicamente para que no genere este efecto sombra y que las células del panel trabajen de forma desigual y se altere o se disminuya la vida útil del panel. Okay. También tenemos, como comentamos al principio, que incentivan un nuevo sector de la economía. Y por ejemplo, dentro de las desventajas o desafíos, como lo queríamos abordar desde el principio, es que el costo inicial de los proyectos es mayor. También le puse una estrellita, ¿verdad? Porque no es en todos los casos. Hay algunos proyectos que sí son más viables. Solo que, por ejemplo, instalar una central térmica, que serían las de combustible fósil, estratégicamente a veces es útil, porque depende de la localización. A veces no está disponible la fuente renovable en ese lugar.
y necesitaría construir una infraestructura de transmisión adecuada. Y este es otro de los puntos que listé aquí, que sería que dependen de la localización. ¿Okay? También tenemos que el factor de planta de algunas de estos generadores es menor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pongo, el factor de planta es un concepto que voy a retomar más adelante, pero es que pueden generar por ejemplo, la solar y la eólica solo pueden generar cuando hay solo viento, claro, pero tengo que aprovecharlas cuando hay solo viento. Y yo no puedo darme el lujo de producir menos porque tengo que aprovecharlas. Y tampoco puedo producir cuando no hay. Ahora, las de combustibles fósiles o inclusive las tradicionales como la hidroeléctrica son más controlables porque yo puedo decirle al generador abra la válvula y producir más energía en cualquier horario del día siempre que yo tenga a disposición agua en el embalse. Otro de estos detalles que está relacionado con este mismo comentario sería el almacenamiento, ¿verdad? Entonces, como dijo la famosa presidente Dilma Rousseff, no podemos almacenar viento, y de cierta forma tenía razón. Tenemos que utilizar el viento cuando está disponible, y bueno, cuando no hay, entonces tenemos que proponer soluciones, ¿verdad? Y para esto se proponen baterías o inclusive el returbinado de embalses, pero este es un desafío bastante fuerte a nivel actual. Y también que tenemos una nueva serie de dinámicas eléctricas, impactos técnicos, interacción entre los generadores. Bien, esta sería la primera parte. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre estadísticas y proyecciones, y también el potencial energético, y en particular me voy a enfocar con Costa Rica. Dos conceptos más. ¿Okay? Primero, la potencia. ¿Qué sería la potencia? Bueno, esto nos indica qué tanta energía una máquina es capaz de suplir instantáneamente. Esto es un indicador de qué tan grande es el generador o la central de generadores. Inclusive se puede ver como el total de máquinas instaladas en una región o un país. Y la energía, bueno, la potencia me gusta hacer esa analogía con un corredor de 100 metros libres, porque bueno, ¿qué se espera de ese corredor? Que sea más musculoso, ¿verdad? Entonces, uno espera que él pueda correr muy rápido, pero por un intervalo de tiempo corto. Entonces, él puede desplegar alta energía en un intervalo de tiempo corto. Entonces, ahí estamos relacionando dos conceptos, tiempo corto y alta energía. Entonces, esto lo podemos ver como la analogía de potencia. Okay, entonces, las unidades que utilizamos para medir potencia son kilowatts o megawatts. Y bueno, si hacemos una revisión de los aparatos que tenemos en la casa, tenemos aparatos en kilowatts, tenemos en watts también. Solo que kilo serían 1000 watts, mega sería 1.000.000 de watts. Inclusive se puede llegar a trabajar a nivel de sistemas de potencia con gigawatts cuando estamos hablando de regiones o de países. Ok. Energía. Y bueno, la energía, la analogía sería con un corredor de maratón, ¿verdad? Porque él no necesariamente tiene que correr tan rápido, sin embargo, corre bastante, entonces despliega una gran cantidad de energía, solo que en un intervalo de tiempo considerable. Y las unidades que utilizamos para describir energía serían kilowatt hora o megawatt hora. Kilowatt hora, que sería lo que viene en la factura residencial, ¿verdad? Megawatt hora, que ya serían millones de watts hora. ¿Okay? Y esto es una unidad típica a nivel de sistemas de potencia. Y también tenemos gigawatts hora, terawatts hora, en fin. Aquí hay un histórico a nivel mundial sobre capacidad instalada, que sería los tipos de máquinas, ¿verdad? Sería la potencia de las máquinas por tipo de fuente. Y también podemos ver que desde 1990 hasta 2016, los combustibles fósiles son dominantes, ¿verdad? Pero la tendencia aquí es que las energías renovables, que no son hidroeléctricas, dice la separación aquí,
han venido creciendo, ¿verdad? Por el desarrollo principalmente de la eólica y de la solar. Y a nivel de energía, podemos ver la distribución. Hay una base hidroeléctrica y también una base de carbón. Sería la fósil dominante, carbón. Geotérmica, y bueno, aquí podemos ver cómo la solar y la eólica son las que han venido creciendo, y la de biomasa también. Sin embargo, la solar y eólica tienen más fuerza. Ok, ahora vamos a hablar un poquito más sobre los detalles a nivel de países, ¿verdad? Y también hacer una comparación de Costa Rica con el mundo. Y aquí tenemos que los principales actores se puede ver que son China y Estados Unidos. Aquí puse un par de países más, pero es solo como a nivel de comparación. Hay otros países más fuertes inclusive. Y Costa Rica está por aquí abajo, pero aquí a nivel de detalle, podemos ver que, porque esto es a nivel de capacidad instalada, ¿verdad? Podemos ver que la tendencia a nivel mundial es una instalación creciente, que sería esta línea celeste aquí. Y Costa Rica viene acompañando esta tendencia. Claro, a escala, ¿verdad? Pero es creciente también. ¿Ok? Esto sería a nivel de potencia. ¿Ok? Y aquí podemos ver por tipo de fuente a nivel mundial la distribución. Podemos ver que la hidroeléctrica aquí la separé con otro eje porque es la dominante. Y la característica que me gustaría más destacar es como la eólica, que sería esta gris, y la solar son las que han venido con una tendencia más fuerte de crecimiento, ¿verdad? Y en contraste, Costa Rica, nosotros podemos ver aquí también que la hidroeléctrica ha venido creciendo, también la eólica acompaña esta tendencia mundial. Sin embargo, la solar aún no ha ganado tanta fuerza. Este otro slide aquí es sobre la capacidad de generación instalada. ¿Qué podemos ver? Hay una proyección para los años siguientes. A partir de aquí, del 2020, podemos ver que no se va a mover mucho como hasta el 2025, que se van a llegar a instalar más proyectos. Sin embargo, esta tendencia puede alterarse por esta cuestión económica de probablemente a nivel mundial haya una recesión por cuenta del coronavirus. Sin embargo, son proyecciones que se tenían planeadas de siguientes plantas que se iban a instalar. Y lo que se puede destacar es que la eólica va a crecer, la hidroeléctrica más o menos se va a mantener en proporción alrededor de 60%, y que la solar también va a ganar su espacio. Y en contraste, las fósiles van a salir de operación. Eventualmente cada vez se llegan a utilizar menos, y esto es algo que se destaca a partir del 2015 con esta distribución aquí de fuentes, de tipo de fuente para suplir las necesidades energéticas de Costa Rica. En estos datos podemos ver que a partir de 2015 prácticamente nos hicimos un país 100% renovable. Y esto fue a partir de la entrada de operación del proyecto eléctrico Reventazón. Okay. Ahora una distribución rápida sobre para qué es que se utiliza la energía a nivel mundial. Entonces aquí podemos ver que a nivel de industria hay una base fuerte, consumo de no combustible, y también tenemos esta parte de edificios. Ellos un segundo, por favor. No puedo hablar, no puedo hablar ahora. Un vecino vino a pagar la parrilla. Hace poquito compré una. Ok, entonces, el último, bueno, sí, los edificios, ellos lo denotan aquí, más es un uso de energía para aclimatación de edificios. Entonces, lo que es calefacción y también aire acondicionado es un gasto importante a nivel mundial, inclusive. También tenemos aquí el sector transporte, y en contraste Costa Rica, por ejemplo, aquí podemos ver la distribución. A nivel de energía país, por lo menos al 2017, en el informe del Estado de la Nación,
podemos ver que el sector de energía eléctrica sería 21% del consumo total del país. Y tenemos que 63% continúa siendo de combustibles fósiles. Sí, 21%, 100% es renovable prácticamente. Pero esta parte de combustibles fósiles es la característica que tenemos que atacar más fuertemente. Y la distribución indica que un 82% de este gasto energético es con el sector transporte. Entonces vean qué contrastante que es a nivel mundial. Este es el punto más importante que tenemos que trabajar, el sector transporte. Y el gobierno ha venido creando una serie de incentivos con la cuestión de los impuestos de vehículos eléctricos, también con ventajas de uso y políticas de proyección también, estudios de cómo instalar y en qué puntos los cargadores eléctricos, ¿verdad? Porque hay de varios tipos inclusive, y bueno, es un tema que se ha venido desarrollando, lo he venido acompañando a distancia porque en particular, pero tenemos a los profesores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica envueltos en estas tareas, ¿verdad? Ok. Otro punto importante es hablar sobre las localizaciones y sobre el potencial identificado. Podemos ver que aquí a nivel país, la cordillera central es la que tiene más puntos de proyectos de generación. En particular, Costa Rica es dominante con la hidroeléctrica y hay un par de plantas por aquí. Bueno, es a nivel de escala, ¿verdad? Que serían las de combustibles fósiles. Este mapa lo elaboré a partir de datos de sistemas georreferenciados, de un atlas disponible por parte del TEC. También podemos ver que en estas zonas verdes aquí hay áreas de preservación natural y también áreas de preservación indígena, serían estas azules. Vean qué interesante que los proyectos como Diquís están localizados muy cerca de estas reservas nativas. Entonces, este es uno de los detalles que tenemos que tomar en cuenta para a la hora de considerar proyectos, porque no se puede llegar a instalar libremente porque hay leyes que lo protegen y vamos a afectar una serie también de poblaciones. Entonces, Diquís, por ejemplo, ha enfrentado el proyecto Diquís ha enfrentado una oposición grande. Otro detalle interesante es que los volcanes, que son los puntos de explotación geotérmica, no todos, pero sí, la mayoría están cerca, están ubicados en reservas naturales. Entonces, son detalles que se tienen que trabajar inclusive a nivel de ley de un país. ¿Okay? Y que inclusive hay reservas identificadas de gas natural en Costa Rica. Sin embargo, ellos vean que están ubicadas ahí en Talamanca, y esto es una discusión que por lo menos la llegué a oír en algún momento, pero está fuera de la mesa temporalmente, o por lo menos a nivel indefinido de lo que tengo informado, porque el abordaje del país es volverse carbono neutral y comenzar a explotar gas natural, sería contradictorio con esta política. Bueno, y ahora hablando de potencial identificado e instalado, este es un estudio que encontré. Déjenme ver de cuál fue la fuente. Tenemos un informe de Estado de la Nación, que emitió el gobierno, y también tenemos datos del Centro Nacional de Control de Energía del Instituto Costarricense de Electricidad. ¿Y qué es interesante destacar aquí? Bueno, por lo menos este estudio fue hecho en el 2015, y también en contraste la capacidad instalada que tomé de los datos del CENSE está en el 2018.
Pero vean que el potencial hidroeléctrico aún tiene bastante espacio para crecer, inclusive el eólico también, y a nivel solar también. Entonces vean que las necesidades energéticas que tenemos, por ejemplo, a nivel país, sí pueden ser suplidas con renovables. Entonces hay varios detalles aquí. Se puede pensar, ok, para cubrir el sector transporte necesito 3 veces el tamaño del sector eléctrico actual, ¿verdad? Por lo menos a nivel de consumo eléctrico, perdón, a nivel de consumo energético. Sí, bueno, esto es un análisis súper simplificado porque los automóviles, por ejemplo, de combustible fósil, son muy ineficientes. Ellos rondan un 30, un 40% de eficiencia y sin embargo los eléctricos están cerca del 100% de eficiencia. Entonces ahí podemos ver una ventaja importante, además de que el sistema eléctrico no está a un 100% de su máxima capacidad de uso. Entonces también podemos introducir una serie de políticas para reducción de gastos innecesarios de energía a nivel residencial y con esto apoyar el sistema eléctrico. Entonces ven que estas son una serie de variables interesantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer un planeamiento a nivel país. Y bueno, como mencioné previamente, el factor de planta. ¿Qué sería el factor de planta? Es qué tanto uso mi generador con respecto a su capacidad. Entonces, 3 ejemplos rápidos serían que una planta, por ejemplo, si es de 10 megawatts y ella me produce 10 megawatts un 100% del tiempo, el factor de planta sería igual a 1. Sin embargo, si solo produciera 50 megawatts 100% del tiempo, su factor de planta sería 0.5. Y lo mismo ocurriría si solo produce 100 megawatts 50% del tiempo, sería también 0.5. Entonces, cada uno de las fuentes tiene diferentes factores de planta. Y podemos ver en contraste Costa Rica con Estados Unidos. Estos son datos de Estados Unidos aquí abajo y los de arriba serían los de Costa Rica, que la hidroeléctrica tiene valores parecidos y también así como la geotérmica y la eólica. La solar, vean que en contraste con las otras fuentes es un poco más baja y esto ocurre porque, bueno, si no hay sol no podemos generar, ¿verdad? Y en cambio la geotérmica, como siempre que hay calor de la tierra podemos generar y siempre que las máquinas estén funcionando, podemos ver que por eso es que ella compone la base prácticamente constante a lo largo de los años en Costa Rica. Un detalle interesante con la energía nuclear, que todavía es bastante utilizada en Estados Unidos, es que el factor de planta es casi igual a 1. Y esto se puede ver porque no se pueden apagar las plantas de una forma tan fácil, son procesos muy lentos. Entonces hay dos cosas importantes a ver aquí. Que el factor de planta me va a decir cuánto, es uno de los factores que me van a indicar cuánto me va a costar generar con esa planta. Y también tenemos que todas las plantas operan de forma diferente. Entonces, ahora que vamos a hablar de los costos nivelados, que es una manera de comparar económicamente cuánto me cuesta la energía de cada una de esas plantas, hay varios factores envueltos. Tenemos la cuestión de cuánto me cuesta construir la planta, cuánto me cuesta operarla, cuánto me cuesta el dinero para financiar la construcción, ¿verdad? Cuánto me cuesta el mantenimiento y también tenemos el factor de planta. Todo esto se junta y me va a indicar cuánto cuesta la planta a lo largo de toda su vida y cuál es la cantidad de energía que voy a producir a lo largo de la vida. Este es el Levelized Cost of Energy. ¿Okay? Y cada una de las plantas, dependiendo de su fuente, tiene costos diferentes. Aquí podemos ver que hay de costos de construcción y también costos de operación. Una regla más o menos popular es que las plantas que son más caras de construir son las más baratas de operar y las más baratas de construir son las más caras de operar, ¿verdad? Pero estos son datos únicamente para comparar ahí. Esto lo voy a disponibilizar al final del seminario para quien quiera adentrarse un poquito más en las fuentes que utilicé para construir el seminario.
Aquí una comparación de los costos nivelados a nivel mundial, por lo menos para el G20. Este es un estudio hecho por Greenpeace. Y vean qué interesante, ellos incluyeron aquí una separación para fotovoltaica residencial y fotovoltaica a nivel de compañías de distribución, por ejemplo. Y también hicieron una clasificación para las baterías de ion litio. Vean cómo depende de cada país y esto está muy influenciado por la disponibilidad del recurso, también por las políticas del país, ¿verdad? Y cómo se espera que a nivel mundial esto cambie hasta el 2030. Podemos ver que son proyecciones gruesas que dependen de una serie de factores que son bastante complejos también, pero la tendencia siempre es lo importante y podemos ver que las fósiles y no renovables se espera que su costo sea mayor que todas las otras tecnologías. Aquí tenemos que la eólica terrestre siempre va a ser más barata que la eólica marítima. También tenemos que los costos de las baterías van a ser más bajos a nivel de distribución y las de residenciales sí van a ser un poco más caras. Sin embargo, vean que esta barra rosada es grande porque se espera que el intervalo de precios sea amplio. Entonces no es que siempre va a ser caro, sino que en algunos casos va a ser caro y también se espera que en otros casos sea más barato. Todo depende del país también. Ok. Ahora vamos a pasar a la tercera parte del seminario, que sería hablar un poquito más en términos técnicos sobre planeamiento y operación con renovables. Ok, entonces, ya que vimos que la componente económica es fundamental a la hora de tomar decisiones relacionadas a proyectos de energías renovables, ahora me gustaría hablar de ver cómo es que el sistema de potencia funciona primero. Inmediatamente después vamos a añadir la variable de energías renovables para ver cómo se altera esa operación. Entonces, ¿qué es la regla fundamental, la máxima de sistemas de potencia? El equilibrio del balance, el balance de la carga y la generación. Y lo podemos ver con un sub y baja aquí. Y en el medio, un indicador de este balance sería la frecuencia del sistema. Entonces, si tenemos más generación que carga, ¿qué se espera? Que esto se venga para acá, entonces que la agujita se mueva para 61 en vez de 60, por ejemplo, a nivel de Costa Rica, por lo menos. Y entonces este indicador dice que si la frecuencia sube, hay más generación que carga, ¿verdad? Y si la frecuencia baja, hay más carga que generación. Entonces, el sistema está operando constantemente, mudando sus generadores, cambiando sus generadores, para siempre vigilar este equilibrio. ¿Por qué es que trabajamos así? Porque no se puede almacenar a nivel eléctrico, por lo menos, energía para utilizarla en cualquier momento. Este es el gran detalle. Siempre tenemos que trabajar sobre lo que se necesita. Se está demandando tanto, vamos a generar tanto. Entonces es un equilibrio invisible que es vigilado por un ejército de ingenieros y técnicos para que el sistema de potencia se mantenga trabajando constantemente y entregue energía de calidad. En Costa Rica, por ejemplo, contamos con uno de los sistemas de potencia eléctrica más confiables y de mejor calidad de la región, y si no también del mundo, ¿verdad? Las cargas, las ciudades demandan energía a diferentes valores a lo largo del día. Tienen una variable aleatoria que de cierta forma ya sabemos cómo estimarla con una buena precisión. Y también las condiciones climatológicas es otra variable aleatoria que ya sabemos cómo medir, por lo menos a nivel de embalses o de caudales de generación hidroeléctrica dentro de cierto intervalo, ¿verdad? Y pues, para operar adecuadamente el sistema,
existen métodos de optimización, porque yo puedo escoger generar con un generador o generar en otro, que está más distante o con ciertas características, como vimos, hay unos que son más rápidos en respuesta que otros. Entonces, ¿qué es lo que importa? Operar con la forma más barata posible, porque al final estoy transfiriendo estos costos para los clientes y esto se ve reflejado en las tarifas. ¿Okay? También tenemos el factor de intermitencia, como ya lo hablamos, las renovables en particular son bastante desafiadoras en este aspecto, porque tengo que generar cuando hay recurso y después lidiar con el faltante, que inclusive puede ser súbito. Entonces el resto del sistema tiene que operar de tal forma de que se mantenga dentro de los parámetros esperados, absorbiendo estos cambios súbitos de faltante o de exceso de generación que traen las intermitentes. ¿Okay? ¿Y por qué esto es importante? Porque cada vez han ganado más espacio, ¿verdad? Las tradicionales, que sería hidroeléctrica, o las de combustible fósil, ellas estaban trabajando constante y si uno iba a salir de operación, ya estaba planeado. Sin embargo, estas otras son más, dentro de cierto intervalo, son más impredecibles y el sistema tiene que absorber este cambio. Ok. Y con respecto a optimización, como yo lo dije ahora, ¿qué es lo que estamos optimizando? Costo. Queremos hacer el sistema operar lo más barato posible. Y tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que hay costos no solo también en la construcción, sino también en cómo planear el sistema y cómo operarlo, ¿verdad? Tenemos muchas variables envueltas, por ejemplo, los tipos de generador que tienen su rampa de generación, su tiempo mínimo de operación, costos de mantenimiento, también tenemos costos tarifarios, también reglas de mercado. Hay ciertas cantidades que tienen que ser respetadas en venta y compra de energía. Tenemos limitantes y restricciones dentro de esta optimización que son más técnicas, mantener el sistema operando de forma estable y otra serie de restricciones de transferencia, por ejemplo, de energía, mantenimientos, tenemos que planear con esto. Y bueno, cuando añadimos a la mezcla las renovables, incluimos otro componente probabilístico, ¿verdad? Y estas optimizaciones se hacen con modelos matemáticos bastante complejos. Y cuando incluimos, como lo dije ahora, las renovables, tenemos que modelar matemáticamente este comportamiento aleatorio y por lo tanto tenemos que robustecer las metodologías para que sean capaces de observar diferentes escenarios posibles, no solo los más extremos, sino también los más probables. Entonces, no siempre se puede operar bajo condiciones perfectas y esto significa que va a existir un riesgo y este riesgo es cuantificable. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque tengo que planear gastar lo justo y necesario para que mi sistema opere adecuadamente sin irme a los extremos. Ok, dos detalles interesantes aquí serían confiabilidad y flexibilidad. Uno lo podemos ver como la necesidad o la meta de calidad del servicio, que sería la confiabilidad, y el otro como la solución a la hora de incluir energías renovables en el sistema de potencia. Entonces, continuando con la idea de planeamiento y operación, tenemos que hablar bueno, ya hablamos de la optimización. Entonces, cuando tenemos los costos estos disculpen, aquí me perdí un poquito. Vamos de nuevo. Sí. Confiabilidad y flexibilidad.
que tengo unas notas aquí porque es bastante material. Entonces, ok, confiabilidad. Este concepto lo voy a leer directamente, porque sí me gustaría llevar, que sea bien clarito. Confiabilidad es la probabilidad del sistema de desempeñar su función adecuadamente por un periodo de tiempo determinado, en condiciones de operación delimitadas. Hablamos de probabilidad porque tenemos variables aleatorias envueltas en el proceso, ¿ok? Entonces vean que es la probabilidad del sistema de desempeñar su función adecuadamente, ¿ok? Entonces es una necesidad, como lo dije previamente. Y tenemos el concepto de flexibilidad, que sería la capacidad del sistema de lidiar con variabilidad e incertidumbre de generación renovable e intermitencias a diferentes escalas de tiempo, ¿okay? Evitando así limitar la generación renovable y supliendo la energía demandada. Entonces, esta sería la solución, que sea flexible, ¿okay? El sistema. Sin embargo, como todo, tiene un costo. Y yo, bueno, puedo fortalecer la red, puedo crear más interconexiones, puedo colocar equipos en lugares estratégicos, por ejemplo, baterías, ¿verdad? Mejores métodos de estimación de la generación, entre otros, ¿verdad? Como puse aquí abajo, inclusive utilizar medición avanzada, nuevas tecnologías, robustecer mis modelos matemáticos, invertir en equipo, en particular almacenamiento de energía, es una de las medidas más útiles. Entonces, cuando hablamos de optimización tenemos conocimiento y probabilidad, y cuando hablamos de confiabilidad y flexibilidad tenemos preparación e innovación. ¿Okay? Para finalizar esta tercera parte, solo hablar de los métodos de estimación. Los de carga ya son bien conocidos. De ciertos parámetros ya sabemos cómo es que se comportan las ciudades, cómo es que se comportan las poblaciones. Decir cómo es que se comporta una persona única es imposible, pero un conjunto de personas sí se puede estimar cómo es que se comportan. ¿Okay? Y los métodos de estimación de la generación sí son un poquito más complicados. ¿Por qué? Porque por lo menos el viento y el sol pueden variar súbitamente. Y típicamente para la estimación de carga se utilizan datos históricos. Pero para estos nuevos se necesitan modelos climatológicos bastante complejos. Y bueno, esto es un área de desarrollo fuerte todavía. Hay bastante trabajo a ser realizado. También otra cosa que tenemos que estimar serían los precios de mercado. Esto es bastante útil. Si se quiere operar el sistema de una forma más costo eficiente. Ok. Y la última parte sería con respecto al riesgo, ¿verdad? Como lo dije previamente, el sistema se opera con cierto riesgo. Y para esto nosotros primero planeamos, ¿okay? Decidimos si se utilizan ciertos equipos o si se invierte. Después que operamos, realimentamos toda esta información, y aquí puse el let it be porque muchas veces se deja vivir con ese riesgo, ¿verdad? Y ese riesgo, de ahí se aprende o simplemente se confirma que no era necesaria hacer una inversión o que tal situación era poco probable. En fin, entonces nosotros tenemos contingencias, faltantes de energía, comportamientos impredecibles, por ejemplo, esta cuestión de nadie se esperaba con el COVID, nadie se esperaba que iba a parar así todo tan de repente a nivel de economía. Entonces el sistema también tiene que adecuarse a esta nueva forma de operar de las industrias y también a nivel residencial. Okay. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros le ponemos un valor económico a ese costo, ¿verdad? Y decimos, ok, si yo invierto, evito que tal cosa pase y voy a gastar tanta plata. Pero si yo vivo con ese riesgo y no invierto, y pasa tal cosa, ¿cuánto me cuesta? Entonces hago un equilibrio y tomo una decisión. Finalmente, vamos a hablar de los desafíos técnicos. Ya esta parte es más eléctrica, pura.
primero, hablar de la cuestión esta de frecuencia y de inercia. Ya que pasamos por todos los aspectos introductorios y estadísticos, vamos a hablar sobre la frecuencia. Y como dije ahora, Costa Rica trabaja con 60 Hz. ¿Qué sería 60 Hz? Bueno, que la onda eléctrica se repite 60 veces por segundo, ¿verdad? Hay otros países que operan a 50 también. Si han visto los bloquecitos de los cargadores de celular, por atrás dice 50-60 Hz. Eso quiere decir que son compatibles con las dos redes. Pero ¿por qué esto es importante? Bueno, porque si la red se mantiene operando alrededor del valor de 60, por ejemplo, en Costa Rica, sabemos que hay equilibrio de carga y de generación. Y esta característica eléctrica es determinada por el giro de todas las máquinas que están sincronizadas a la red. Cada generador, por lo menos eléctricamente hablando, gira 60 veces por segundo. Hay algunos que son más grandes que otros y esto lo podemos ver en estas figuritas de al lado. Hay masas que son más grandes que otras, por ejemplo, esta hidroeléctrica es más grande que esta. Inclusive aquí tenemos una carga que tiene masa, que se puede ver como un motor industrial considerable. Y también tenemos cargas y generadores aquí que no tienen masa. ¿Y qué sería esto? Serían energías renovables o cargas con masa despreciable. Estas energías renovables que son basadas en inversores, en electrónica de potencia. Y las dos más influyentes en la actualidad son las que tienen esta característica, que serían la eólica y la solar. Claro, hay formas de trabajar la eólica para que supla inercia y este es uno de los temas que yo investigo, de inercia sintética. Pero para esto utilizamos la energía que está almacenada en la turbina y hay cierto límite, porque si le extraigo demasiada energía de la rotación de la turbina, la desacelero lo suficiente como para que tenga que parar de trabajar, entonces es peor aún el problema. Y la solar, bueno, necesito una batería, porque la energía la tengo que extraer de ahí, ¿verdad? No hay una masa rodante de la que yo pueda disponer de energía cinética. ¿Y por qué esta cuestión de las masas es interesante? Porque, bueno, si yo tengo un sistema, un eje mecánico, por ejemplo, que tiene menos masa y está girando, este eje con menos masa va a ser más fácil de frenar o más fácil de acelerar si yo lo impulso o lo freno con la mano. Sin embargo, si tengo, sí, con poca masa es más fácil de alterar, pero si tiene mucha masa es más difícil de alterar. Entonces aquí si podemos ver si pasa una contingencia, un sistema tradicional que sería este verde que tiene más masa, sería más fuerte. Esto quiere decir que es más difícil moverlo de esos 60 Hz, ¿verdad? Ese desequilibrio no va a producir tanto problema. Pero cuando yo tengo renovables que no tienen masa rodante, esa inercia, podemos ver que se afecta más significativamente y esto puede llegar a alterar la estabilidad del sistema, lo fragiliza. ¿Okay? Eso es un desafío interesante a nivel de renovables actualmente. Y bueno, vinculado tenemos la cuestión de almacenamiento de energía, ¿verdad? Primero la hidroeléctrica clásica, que puede durar desde días, meses, inclusive años. Mantener los embalses a nivel adecuado y cómo operarlos es un problema de optimización y de planeamiento también. Nosotros, bueno, vi una estadística por ahí que la humanidad tiene más del 90, creo que era 90 y poco por ciento de la capacidad de almacenamiento a nivel mundial es hidroeléctrica. Entonces vean que si llegan a haber sequías, es bastante, el sistema se altera bastante, el riesgo aumenta, entonces tenemos que diversificar. ¿Y cómo diversificamos? Bueno, hay ciertas tecnologías, por ejemplo, la hidroreturbinada que lo que hace es tomar agua de puntos más bajos y la bombea para puntos más altos de vuelta para ser utilizada después cuando hay excedentes de energía. Por ejemplo, si de noche, por ejemplo, tenemos exceso de viento, podemos utilizar esta energía del viento para alimentar los generadores como si fueran motores y las turbinas se convierten en bombas y podemos impulsar el agua de vuelta. Sin embargo, esto no es posible en todas las geografías, solo en los lugares que se prestan. Tenemos tipos de almacenamiento mecánico, por ejemplo, flywheel, que serían masas como las que vimos ahora previamente,
almacenan energía cinética dentro de un eje con fricción mínima. También tenemos las baterías, que fue lo que conversamos, y hay otras fuentes, como por ejemplo la de hidrógeno, que tiene también sus desafíos a ser resolvidos, y otras iniciativas más futuristas, como la de vehículo a la red, que serían cómo utilizar los propios vehículos eléctricos y como una batería para mejorar la calidad del servicio eléctrico, con controles inteligentes a nivel de residencial, ¿verdad? Ok. Y los últimos temas serían de calidad de energía, e integración con la red. Ya para finalizar, como mencioné previamente, la energía, bueno, nosotros la podemos ver como un producto, la verdad, y por lo tanto podemos cuantificar su calidad, ¿verdad? ¿Y qué se desea? Que sea continua y sea ininterrupta, y que además de esto tenga una serie de parámetros esperados, que sería su magnitud, su frecuencia, cuando tenemos las fases que estén, cuando hablamos de sistemas trifásicos que estén con su fase adecuada, todo esto son características de un buen producto, ¿verdad? Y cuando insertamos las renovables a la red, en las diferentes escalas, que pueden ser residencial o puede ser a nivel de transmisión, estamos afectando estos parámetros. ¿Okay? Entonces, ¿qué puntos podemos ver? Podemos encontrar resonancias armónicas. Aquí, por ejemplo, tenemos problemas de amplificación, ¿verdad? Por resonancias que ya existen en la red. Por ejemplo, un parque eólico, que sería mi tema de investigación del doctorado. Estos parques eólicos pueden producir armónicas y estos contaminan a la red, o también pueden pueden absorber armónicas que están en la red y amplificarlas principalmente con sus bancos de capacitores. Entonces son detalles interesantes que tenemos que trabajar cuando incluimos los generadores renovables. También tenemos la característica del problema de corriente de cortocircuito y protecciones. Cuando nosotros incluimos un generador renovable y sacamos un generador térmico tradicional, los térmicos tradicionales ya estaban bien estudiados en cómo se comportaban cuando había un cortocircuito. Conocimos su onda eléctrica, se dimensionan las protecciones con respecto a esto. Sin embargo, las renovables son muy rápidas y su onda eléctrica es completamente diferente, y las protecciones, por lo tanto, tienen que revisarse para ver si están adecuadas aún para ser compatibles en caso de una contingencia. También tenemos problemas de desconexiones indeseadas. Por ejemplo, si una falla en el sistema de transmisión me llega a afectar significativamente un generador que está, puede ser hasta en las proximidades de esta falla, yo necesito que los generadores se mantengan operando adecuadamente para que el sistema no salga de un equilibrio tan fuerte. Sin embargo, si estos sistemas se disparan en sus protecciones, esto puede empeorar la condición. Y bueno, son condiciones indeseables, ¿verdad? También tenemos el problema de estabilidad, ¿verdad? Que lo hablé previamente, que está fuertemente vinculado con la cuestión del equilibrio y de carga y generación. También tenemos el problema de sobretensión. Un ejemplo aquí, por ejemplo, de un estudio que extraje de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que nosotros efectuamos dentro de las consultorías, es el perfil de tensión a nivel residencial. Aquí podemos ver un conjunto de curvas de diferentes casas, y vean que en ciertos lugares al mediodía yo sobrepaso el límite máximo de tensión, y esto pasa principalmente en los puntos más débiles de la red. Entonces, esto es otro de los detalles, por lo menos cuando hay inserción masiva de fotovoltaico, ¿verdad? Que podemos esperar. Flujos reversos también, con transformadores más viejos, hay controladores que dan problema, entonces tenemos que evaluar si la red está en su capacidad adecuada de lidiar con esta característica.
Y bueno, no todos son desafíos, también tenemos ventajas, son cuestiones que podemos trabajar a nivel del control, porque la electrónica de potencia de estas máquinas es muy versátil. También hay ciertas limitantes, porque como todos los fabricantes tienen su secreto profesional, entonces es algo que tiene que trabajarse en conjunto con los fabricantes. La cuestión de inercia sintética, que sería cómo suplir esta característica masa virtual rodante, extrayendo energía de las turbinas o de baterías para simular que yo tengo una masa en ese eje, ¿verdad? También tenemos la cuestión de filtrado activo, que sería inyectar armónicas, por ejemplo, en ciertas frecuencias problemáticas para hacer un efecto para cancelar las armónicas existentes en una red. También podemos llegar a utilizarlos para las renovables para dar soporte reactivo, que sería, por ejemplo, mejorar el perfil de tensión de una región. No se puede simplemente decir que por ejemplo, las eólicas se tienen que comportar constantes en una falla. Ellas tienen que mantenerse dentro de un intervalo de operación y además contribuir para que el sistema no salga de estabilidad durante una falla, por ejemplo. Y también tenemos otra característica aquí que sería amortiguamiento pasivo programable, ¿qué sería esto? Bueno, los generadores se pueden estudiar como una impedancia, y dependiendo de cómo yo configure los controles, estas impedancias van a afectar cómo es que las resonancias son amplificadas o amortiguadas en la red. Entonces los puedo programar para esto, ¿verdad? Y bueno, sí, velocidad de reacción y flexibilidad de control son muy rápidos, ¿verdad? Y los controles me permiten hacer virtualmente cualquier cosa. Ok, conclusiones. Entonces, bueno, ya vimos que las renovables han venido creciendo a lo largo de los años. Tenemos que diversificar la matriz para no depender únicamente de un tipo de fuente. Ya vimos que el potencial energético existe y tenemos que siempre tomar en cuenta la viabilidad económica antes de llegar y construir para hacerlo de una forma responsable. Planeamiento con generación más intermitente involucra bastante cuestión de probabilidad, ¿verdad? Y también cómo lidiar con estas faltantes o excesos de generación y siempre respetando el equilibrio de carga y de generación. Y también saber que siempre vamos a vivir con un riesgo que es cuantificable a nivel económico, de decisiones, hacer, no hacer, dejar vivir, aprender. Y bueno, ya vimos también que hay una serie de desafíos técnicos adicionales y que los podemos trabajar con flexibilidad y con parte de las características nuevas de estos generadores. ¿Cuál es el objetivo final? Enriquecer las conversaciones con criterio técnico y económico. No solamente decir, sí, las renovables son muy buenas, sino que también es como, ok, sí, son buenas, pero tienen una serie de características que son desafiadoras. Ok, ahora pasar a la parte de preguntas. Muchas gracias. Si Laura quiere retomar aquí. Hola Andrés, gracias Andrés por la explicación. Hay un comentario, Andrés, no sé si lo puede ver en el chat, de Alex, el último comentario que hay, no sé si quiere comentarlo. Vamos a ver. ¿Dónde es que puedo ver eso, perdón? En el chat, ok. Vamos a ver. El último sería. Sí, el último, el de Alex 7. Vamos a ver, ajá. Hace unos años vi un programa de la DW donde hablaban cómo una empresa de producción de papel enfrentaba problemas por la inestabilidad de las energías renovables que suplían a la misma. Cómo una nube afectaba la frecuencia de la red y se perdían toneladas de papel y el empresario se justificaba en el uso del carbón. Ok. Sí, este es un detalle interesante que inclusive yo lo vi cuando estaba trabajando en Boston Scientific. Ahí había una máquina que se llamaba Chiller, que era
enfriar agua, si no me equivoco, que también se utilizaba para mantener las temperaturas de los cuartos controlados dentro de cierto intervalo. Y algo interesante era que cada vez que había un SAC, que era un bajón de tensión, la producción se alteraba porque la temperatura se alteraba y esto involucraba un caos total en la empresa, ¿verdad? Y sí, este empresario con la empresa de papel, sí hay procesos que son muy delicados y tenemos que tomar en cuenta esto a nivel de planeamiento prácticamente, determinar qué puntos de la red son más delicados y cuáles procesos son más delicados para ver cómo es que voy a determinar este fortalecimiento de la red. A veces lo que se puede hacer es trabajar con un alimentador exclusivo desde la subestación para esta carga delicada. Y bueno, una de estas soluciones también sería el tener un generador dedicado o con almacenamiento de energía, como nos comenta Jairo aquí. Entonces, ¿qué sería? Fortalecer la red, ¿verdad? Y hay múltiples soluciones. Sí, aislarse de la red y trabajar con un generador exclusivo se puede hacer, pero no es la solución más costo eficiente y más tecnológica. Hay un comentario de don Jairo Quiroz, don Jairo, profe, de la escuela, que dice que con almacenamiento de energía lo resuelve. Sí, correcto. Es una de las posibles soluciones, el almacenamiento de energía. Como siempre, tenemos que ver esta cuestión de costo-eficiencia, ¿verdad? Por ejemplo, si resuelvo con un alimentador que va a ser más barato que un almacenador de energía, entonces depende mucho también de la compañía de distribución en conjunto con el proceso industrial, llegar a ver qué es lo más conveniente para la empresa. Depende del tamaño, por ejemplo, si es una empresa muy grande, ¿verdad? Hay que ver si el alimentador va a ser exclusivo, por ejemplo, va a ser más barato que un almacenador de energía. Pero con certeza, al final de cuentas, la generación fósil va a ser bien cara. Sí. Bueno, Andrés, nuevamente agradecerle el espacio, la oportunidad, la explicación, y recordarle a todos los que siguen conectados que el programa tiene cursos de capacitación, ¿verdad? Para que sigan las redes del programa y puedan ver cuáles son los temas que tenemos. Repito los que dije al principio, ahorita en agosto tenemos calidad de la energía eléctrica. Y para septiembre, con el ingeniero Víctor Vega, tenemos el curso de modelación de sistemas fotovoltaicos integrados con baterías, cursos certificados por la UCR, ¿verdad? El curso de Víctor, por ejemplo, es un curso de 30 horas, es capacitación en línea y además tiene un proyecto final, tiene trabajos para hacerlos fuera de clase, por decirlo de algún modo, entonces para que la gente ahí les puse en mi correo, mi teléfono, y con mucho gusto les enviamos el programa para que puedan participar. También que en el mes de julio tenemos otros webinars, tenemos de inteligencia artificial, tenemos de innovación tecnológica y otros temas para que nos sigan acompañando. No sé si alguno tiene, hay un comentario, Andrés, de Diego, que dice, el último, no sé si lo puede ver, dice: el costo-beneficio de los almacenadores aún es bajo, el costo de las baterías está alto aún. Diego Redondo. Sí, bueno, la primera parte del comentario no la entendí muy bien, si era una afirmación o si era una pregunta, pero bueno, el costo de las baterías aún es alto. Bueno, esto depende también del tamaño de la aplicación que necesitamos. Por ejemplo, yo vi que hace poco en Tesla, por ejemplo, pasaron el límite, por lo menos, bueno, yo no sé si ya estaba en producción para comercialización, pero teníamos que el kilowatt hora a $100, ¿verdad? Entonces hay que ver si estos costos, pero sí se espera que estos costos vayan bajando. Ahora hay que tomar en cuenta también esta cuestión de disponibilidad del material, ¿verdad? Incentivos gubernamentales. Sí se espera
como vimos en el estudio de Greenpeace, y hay una serie de estudios más que las baterías van a llegar a ser más baratas, ¿verdad? Sí. Y ya la última, Andrés, para finalizar, para no quitarle más tiempo. Tatiana pregunta, dice, buenas tardes, ¿en Costa Rica existe actualmente algún incentivo para la instalación de paneles solares para la industria, buscando de la mano el fin carbono neutral? Ok, Tatiana, yo cuando estuve en Costa Rica, bueno, ya va a ser aproximadamente 5 años, vi que está en discusión la cuestión del POACEN, ¿verdad? No estoy muy informado con esta cuestión de si existen incentivos, pero yo con certeza le puedo decir que los compañeros de la escuela le pueden responder mejor, o si usted me escribe su correo electrónico aquí, le hago una investigación y le respondo con más propiedad, porque no le puedo decir así con certeza absoluta si existe un incentivo particular. Sí, también yo les puse mi contacto, mi WhatsApp, mi correo. Como dice Andrés, los profesores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica tienen amplio conocimiento en el tema, entonces con mucho gusto yo le puedo averiguar también. Si me manda un mensajito, un correo, con mucho gusto yo le puedo averiguar. Ok, ya lo envío aquí. Ok, Pues, Tatiana, sí, gracias. entonces, Andrés, creo que estaríamos, ¿verdad? Agradecerle nuevamente, Andrés, agradecerle a todos los que participaron y comentarles que en los próximos días la grabación de la actividad va a quedar, la vamos a publicar, perdón, en el canal de YouTube de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. De mi parte, Andrés, no sé si tiene algo que agregar, si no, buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Sí, no, muchas gracias a Laura por la gestión y por la oportunidad. Probablemente estaré dando nuevamente este seminario para la gente de aplicaciones industriales de la IEEE de la sección Costa Rica, por aquello. Muchas gracias por la participación y bueno, si gustan también nos ponen el correo ahí, yo les envío esta presentación, este slide que hice y con todas las fuentes disponibles al final de ella. Es bastante material de lectura, inclusive puse unos artículos de nosotros ahí con respecto de temas de calidad de energía para hacer autopropaganda. Okay. Muchas gracias, gente.